En los próximos 5 minutos te daré la intuición fundamental de un tema avanzado de matemáticas, la cohomología de de Rham, sin asumir ningún conocimiento previo. El resto del vídeo es un extra con más detalles, pero más calmado, por si te pica la curiosidad. 3, 2, 1, ¡ya! Esto de aquí es una línea. Si quieres darte aires de importancia, puedes llamarla intervalo o segmento, pero hoy no tenemos tiempo de ser finolis. Esto es una línea. Genial. Ahora, ¿qué tal si intentamos aprender cosas nuevas sobre la línea? Tómatelo como un experimento científico. Vamos a hacerle algunas cosas a la línea y a ver qué pasa. Pues se me ocurre que está un poco blancucha. ¿Qué te parece si la pintamos? Así, con un bonito gradiente de azul y rojo. Preciosa. No me gusta mucho que los colores cambien bruscamente, así que la he pintado de forma continua. No hay saltos de un color a otro distinto, sino que al avanzar la pintura va tomando tonos intermedios. ¿Sabes? Igual podemos ver la pintada que hemos hecho de otro modo. Ya sé, voy a mover la línea aquí abajo y añadir un eje vertical coloreado. Arriba significa rojo y abajo significa azul. Entonces puedo tomar la pintura y simplemente colocar cada tono de color en la altura que le corresponde según el eje. Esto da una curva continua que dice cómo está pintada la línea, solo que usa la variación en altura en vez del color para decirlo. Para saber de qué color hay que colorear un punto, lo que hago es subir hasta la curva de arriba, leer el valor en el eje vertical y esa es la respuesta. Vamos a llamar a esto una curva de pintura. ¿Habrá algún otro modo de almacenar la información de la pintura? Si yo pintase esto en la vida real lo haría de izquierda a derecha, así que sería interesante ver si hay alguna forma de dar las instrucciones de la pintura sobre la marcha, conforme se pinta, vaya. Imagina que me estás indicando cómo pintar esto, yo no veo la referencia, y ves que me aproximo a esta zona. Pues entonces imagino que me gritarás más rojo, y yo te haré caso e iré más hacia el rojo. Un poco más adelante dirás un poquito menos de rojo, y bajaré el rojo un poquito. Cuanto más a menudo me des instrucciones, más precisa será mi pintura con respecto a lo que tú quieres. La única información extra que necesitaré es al principio del dibujo, donde necesito saber por qué tono de color empiezo. Luego ya me basta con las indicaciones de hacia dónde ir. Para plasmar estas instrucciones verbales de forma visual, podemos hacer lo siguiente. Volvamos a la curva de pintura y aquí abajo, en la línea, vamos a guardar las instrucciones para realizarla. Es muy fácil. Una flecha hacia arriba significa más rojo y una hacia abajo más azul. Cuanto más grande la flecha, más grande debe ser el cambio. Si te fijas, en aquellas partes de la curva de pintura donde hay cambios más bruscos, es donde hay flechas más grandes. Guay, ¿no? Aquí solo he podido dibujar unas cuantas flechas, pero realmente hay una cantidad infinita de ellas, cada una diciendo cómo es la variación del tono en cada instante. Y también deberíamos dejar indicado por qué color se empieza, así que lo indico aquí. Vamos a llamar a esto las instrucciones. Y aquí una obviedad súper importante. Seguir cualquier instrucción da una curva de pintura, y por tanto una forma perfectamente válida de pintar la línea. Simplemente tienes que ir leyendo las indicaciones de cuándo ir al rojo y cuándo al azul, cuándo subir y cuándo bajar, de izquierda a derecha, y ¡tachán!, tienes tu pintura. Qué tontería, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Está bien, te lo diré. Todo este tiempo he estado deseando con ansia dejar de lado a la línea y estudiar algo mucho más interesante, un círculo. Un círculo también puede pintarse de forma continua. Estas pintadas también se pueden representar como curvas de pintura. Ahora son como lazos deformados dibujados sobre él, en 3D. Y, por supuesto, estas curvas de pintura también tienen sus respectivas instrucciones, flechas que apuntan hacia arriba o hacia abajo, junto con un tono de partida en algún sitio. Entonces, ¿por qué digo que esto es mucho más interesante? Bueno, tiene que ver con esa obviedad que he dicho antes, eso de que seguir cualquier instrucción da una curva de pintura. Esto que veíamos tan obvio en la línea no es en absoluto cierto para el círculo. Efectivamente, mira estas tan sencillas instrucciones. Empiezan en un color azul oscuro y simplemente dicen «dale un poco más de rojo» en todo momento. Vale, vamos a intentar seguirlas. Voy por aquí, le voy dando rojo, hasta que llego al final. Un momento, esto no puede ser. El punto en el que acabo cuando sigo las instrucciones es rojo, pero para que esto fuese una pintura continua, tendría que ser el mismo tono que el principio, que era un azul oscuro. O dicho de otro modo, si lo piensas en términos de la curva de pintura, no puedo subir y subir constantemente si en algún momento quiero volver de donde he partido, que está abajo. En definitiva, hay instrucciones en el círculo que si no las miras 2 veces son perfectamente razonables, pero te pones a hacerlas y no te dan una buena pintura. El culpable, como ya has visto, es básicamente el hecho de que el círculo empieza donde acaba,
el ciclo que traza el círculo, el agujero que encierra, crea esta discordancia. Esta idea, detectar dónde hay agujeros a partir de este tipo de instrucciones que fracasan, se llama cohomología de de RAM. ¿A que no era tan complicado? Ahora que estamos sin la presión del cronómetro, déjame contarte por qué este vídeo está estructurado así. Lo que acabas de ver fue más o menos la idea intuitiva de la cohomología de de RAM que se me ocurrió cuando la estudié por primera vez. Me reté a mí mismo a explicarla en términos simples y a condensarla en 5 minutos. Y creo que es una buena aproximación al tema. El precio a pagar es que deja de lado algunos detalles que no aportan demasiado a la idea de fondo, pero cuya exclusión sobresimplifica todo. Para corregir estos detalles, hacer algunas conexiones con otras ideas matemáticas que tal vez conozcas e introducir algo de terminología, voy a entretenerme en este tema en los próximos minutos. Antes de nada, a modo de resumen, se podría decir que el objetivo de la cohomología de de RAM es tratar de detectar agujeros o cavidades en ciertas figuras geométricas. Su estrategia se basa en ver cómo fracasan ciertas instrucciones a ser ejecutadas por culpa de estas cavidades. Si te preguntas por qué es interesante detectar agujeros, tengo una serie de vídeos al respecto. Le puedes echar un vistazo haciendo clic en el aviso que aparece por pantalla. Todo lo que hemos visto en la línea se trata de algo que se ve en el instituto. Esta curva de pintura, continua y suave, se llama función derivable, y las instrucciones, ignorando lo del color inicial, es lo que se llama su derivada. Normalmente, la derivada de una función no se suele representar con estas flechas, sino con la curva que trazan sus puntas, pero para esta visualización me gusta más usar las flechas. Eso que hemos dicho que pasa en la línea, que toda instrucción puede ser ejecutada, o dicho de otro modo, que todo conjunto de flechas que varían de forma continua es la derivada de alguna función, es parte de lo que afirma el teorema fundamental del cálculo. Es una afirmación matemática súper importante que la línea cumple, pero como hemos visto no es cierta para el círculo. Una interpretación de lo que hace la cohomología de de RAM es ver en qué medida es o no es cierto el teorema fundamental del cálculo en otras figuras en las que sigue teniendo sentido hablar de funciones y derivadas. Cuanto más falle, cuantas más cosas haya con pinta de derivada pero que no sean la derivada de nadie, pues más agujeros habrá. Para aquellos que sabéis de derivadas, hay unas cuantas notas al pie de aquí en adelante para daros alguna idea más que casa con esta perspectiva. La cohomología de de RAM no usa exactamente la terminología de función derivable y derivada. El nombre técnico que usa es formas. Una curva de pintura es una ceroforma. Algo que te dice cómo varía una ceroforma, lo que yo he llamado instrucciones, es una unoforma. ¿Hay dos formas?, te preguntarás. Sí, las hay. Son algo un poco más extraño que te da cierta información de cómo varía una unoforma. Es como una instrucción que te dice cómo van cambiando las flechas de una instrucción, aunque no te he dado la información necesaria para reconstruirla. Lo que pasa es que solo son relevantes para figuras geométricas de mayor dimensión, como una esfera. Y así hay 3 formas, 4 formas, etc., para figuras de dimensiones más elevadas. En la línea y en el círculo, las 2 formas, 3 formas y en adelante no juegan un papel. Si los he elegido como ejemplos es porque son los más sencillos. Por su baja dimensión, la situación de la línea y el círculo es una de las más simples, por más motivos que este. Mientras que en la línea y en el círculo cualquiera de estas unoformas es razonable a priori, cuando se trabaja con figuras con más dimensiones hay que mirar con ojo las instrucciones. No me entretendré mucho en esto, pero hay algunas unoformas que no albergan ninguna esperanza de ser ejecutadas, y el hecho de por qué no tiene nada que ver con que haya o no haya agujeros en la figura. Es de otra índole que tiene que ver con las 2 formas. Así que las unoformas pasan primero una prueba sencilla para ver si son razonables. Aquellas que pasan la prueba se llaman las formas cerradas y uno se centra solo en esas. Después, de entre esas unoformas cerradas, se mira quiénes pueden ser ejecutadas como instrucciones para dar una ceroforma. Estas se llaman las formas exactas. Si todas son exactas, no hay agujeros a la vista. Si hay algunas que fallan, o sea, si hay formas cerradas que no son exactas, se puede decir que hay agujeros en la figura, y hasta decir su cantidad mediante un proceso un poco más complicado. En la explicación intuitiva de antes,
nos hemos saltado ese primer test para encontrar las unoformas cerradas porque resulta que en la situación fácil del círculo y la línea, todas las unoformas son cerradas, son razonables. Si has visto la serie sobre homología, igual notas que la estrategia es un poco parecida. Miro lo que tiene potencial de ser un agujero, ahí eran los ciclos, y de ahí filtro todo lo que no es un agujero, los bordes, para quedarme con el resto. Esta similitud en la estrategia, que va mucho más allá que este pequeño esquema, es lo que le da al nombre cohomología de de RAM la parte de homología. Este proceso se puede repetir con formas de cualquier dimensión para localizar agujeros de dimensiones mayores. De nuevo explico qué quiere decir esto en la otra serie. Si quieres encontrar agujeros de dimensión 4, pues estudias las 4 formas. Por último, déjame darte una buena y una mala noticia sobre la cohomología de de RAM. La mala es que no se puede aplicar en cualquier figura. Por ejemplo, en esta de aquí no puede usarse para detectar que hay 2 agujeros. Para eso tendrás que usar otro método que los hay. La cohomología de de RAM solo puede usarse con éxito en un tipo de figuras concreto, llamadas variedades diferenciables, donde los conceptos y las ideas de las derivadas funcionan. La buena noticia es que, pese a sus limitaciones, allí donde funciona, la cohomología de de RAM es una herramienta poderosa, ya que se encuentra en la intersección de 3 ramas de las matemáticas: la topología, a la que le interesa encontrar agujeros, la geometría diferencial, que lidia con estas variedades diferenciables en las que trabaja, y el análisis, que estudia, entre otras cosas, las derivadas y las formas que utiliza como herramienta principal. Así puede hacer uso de técnicas de las 3 ramas para servir a sus propósitos y hace de puente entre todas ellas. Asombroso, ¿no? Gracias por ver el vídeo hasta el final. Si te ha gustado, compártelo, échale un vistazo a mis otros vídeos y no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!